Vale, si eso vamos a dar comienzo, que ya veo que os estáis conectando. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos a este webinar llamado Acelerar la innovación en el diseño naval con Syncenter. Me presento muy rápido los que vamos a estar involucrados en este webinar. Por mi parte, me llamo Gabriel Fernández, soy técnico de la parte de simulación en ATS y más enfocado en las herramientas de Syncenter 3D o Syncenter Stasis Plus. Y luego está mi compañero Juan Calero, que Ujú. es el comercial que es encargado y responsable de la venta de estos softwares de Syncenter, de todo lo que es el portfolio que vamos a ver luego a continuación durante el webinar. Eso es. Como podéis ver, los diferentes puntos de la agenda que vamos a tratar ahora mismo en este webinar, donde comenzaremos con una pequeña introducción a lo que es la empresa, para aquellas personas que igual no sepáis ni quiénes somos ni dónde estamos ubicados. Luego continuaremos pues con unas tendencias del mercado, algunos retos en lo que es enfocado a la industria marina o naval, algunas historias de clientes que han tenido suceso con lo que son con estas herramientas de Syncenter. Y luego los dos siguientes puntos son enfocados a dos diferentes softwares de simulación, luego conclusiones y luego por último pasaremos a la ronda de preguntas. Durante lo que es este transcurso del webinar, a la derecha de vuestras pantallas podéis ver que tenéis una pestañita que podéis desplegar para realizar vuestras preguntas y al finalizar de lo que es el webinar, pues daremos respuesta a ellas. Si vemos que no hemos dado respuesta a todas, no os preocupéis porque luego os contactaremos con vosotros y os daremos respuesta, sin ningún problema. Vale, si eso, doy paso a mi compañero Juan para que pase a lo que es la introducción. Así que Juan, cuando quieras. Vale, bueno, pues para los que no me conocéis, como ha dicho Gabriel, yo soy la persona que está un poco al frente de la actividad comercial aquí en ATS para todo lo que es el portfolio de simulación, ¿vale? Que engloba, bueno, pues como ha dicho Gabriel, no solo la parte de Star CCM para tema de fluidos y CFD, sino también pues, bueno, una serie de aplicaciones para otro tipo de simulación, otro tipo de cálculos, ¿vale? Que podemos ver más adelante como puede ser la simulación 1D. Y bueno, la mayoría de este webinar pues la presentará Gabriel, pero hemos querido también reservar unos minutos al principio para bueno, especificar un poco, para quien no nos conozca, pues quiénes somos, de dónde venimos y lo que hacemos, ¿vale? A ver si tengo el control. Sí, vale. Entonces, bueno, solo para que nos situéis un poco. Nosotros en ATS, en realidad, bueno, somos los análisis y simulación ya, nos conoceréis muchos de vosotros de hace ya un montón de años, ¿vale? Solo, bueno, nos adquirió una multinacional holandesa hace yo creo que unos 5 o 6 años, no recuerdo exactamente, y estamos, pues bueno, totalmente orientados a colaborar con la industria en todo lo que es innovación, ¿vale? Nosotros principalmente, históricamente, mejor dicho, hemos trabajado con herramientas orientadas a equipar en la medida de lo posible a las oficinas técnicas de todo tipo de empresa industrial, ¿vale? Equipar me refiero pues herramientas de simulación, herramientas de diseño, herramientas también de organización y de secuenciación de flujos de trabajo, de documentación derivada de procesos de I+D, de ingeniería, como puede ser PLM, y en definitiva, bueno, de ofrecer un paquete bastante completo de herramientas en ese sentido. Con la parte de ATS, ¿no? Que nos viene de la incorporación a este gran grupo, pues hemos incorporado pues, una división también que trae conocimiento de todo lo que es fábrica, sensorización de procesos industriales y algo que va más en la parte productiva del sector industrial y no tanto en lo que es el diseño o lo que es el pensar lo que se va a producir. Estamos en todos estos países que veis, concretamente nosotros en España estamos en Vitoria, que es donde tenemos la central y es donde está Gabriel. Yo, por mi parte, estoy en la oficina que tenemos en Bilbao. Y bueno, pues atendemos a todo el territorio español desde estas dos sedes. ¿De acuerdo?
Entonces, he querido poner este slide que creo que resume bastante bien y de manera bastante gráfica lo que hacemos, ¿vale? La columna de la izquierda o el primer bloque que vemos es todo el tema de herramientas que comentaba previamente orientadas a equipar oficina técnica. Software PLM para lo que es de la documentación, software KAI, que es un poco lo que nos trae hoy aquí, la parte de simulación, software CAM, ¿vale? Como estas herramientas para programar los procesos de mecanizado y software CAD, herramientas de diseño. Luego tenemos la parte de fábrica que había comentado también previamente, que viene un poco por la parte de ATS, ¿vale? Entonces, todas estas son aplicaciones que están orientadas a automatización de operaciones en planta, detección de cuellos de botella, sensorización de todo tipo de procesos para pues asegurar un buen desempeño, eliminación de tiempos muertos y optimizar procesos de fábrica y de planta. Y luego un tercer bloque, que es el que veis más a la derecha, que es todo tipo de servicios puntuales que complementan este portfolio de herramientas que tenemos, ¿vale? Principalmente, en caso de que se necesite por parte de alguno de los clientes que tenemos o alguna organización que lo necesite, pues búsqueda de perfiles, también sensorización de ciertos equipos, por ejemplo, para correlar, hoy que estamos en el caso de la simulación. Servicios también puntuales de ingeniería para optimizar ciertas cosas que se nos requieran y luego, lógicamente, formación y soporte con ese asterisco principalmente orientada a el uso y explotación de todas estas herramientas que distribuimos, ¿vale? Y esto es lo siguiente que quería comentaros, ¿vale? ¿Qué distribuimos? Pues bueno, trabajamos principalmente con Siemens, como ya la mayoría de los que estáis aquí sabréis, tanto para la parte de oficina técnica como algunas otras aplicaciones que tenemos también de fábrica. A nivel de simulación, no solo lo de Siemens, también tenemos herramientas de, por ejemplo, simulación de inyección de plástico, como Moldex 3D, algunas otras herramientas un poco más específicas, como pueden ser Elysium, y visualizadores como Globius. Para la parte de fábrica, Siemens, como ya he comentado, y luego Ignition y Sepasoft, que es la parte MES-MOM, ¿de acuerdo? Y esto, compone un poco todo el portfolio de herramientas que nosotros tenemos y que ponemos a disposición de la industria, ¿vale? Y, lógicamente, esto entendiéndolo como, no un delivery, sino una empresa que te ofrece el software y te da el soporte técnico de manera local y te hace un acompañamiento también estratégico y a largo plazo, ¿vale? Y este último punto que quería comentar es un poco la visión que tenemos. Y volviendo a lo que acabo de decir, nuestro principal objetivo es no solo integrar este tipo de tecnología en el sector industrial, sino hacer este acompañamiento o esta suerte de asesoramiento más estratégico y más a largo plazo. Es decir, una vez que vosotros deis el paso, en caso de que así sea, de colaborar con nosotros, pues nosotros siempre queremos darle un enfoque de, yo te doy las herramientas, pero cuéntame a dónde quieres llegar. Y en función de esos objetivos, ese largo plazo, en qué sectores quieres estar, qué producto quieres llegar a desarrollar, qué quieres llegar a validar, nosotros también tener un papel de apoyar en la medida de lo posible esos objetivos, ¿vale? Y por último, había preparado un slide con algunas referencias que tenemos. Típicamente tenemos algún slide a nivel de grupo ATS, pero a mí me parecía que faltaban algunas referencias que nos fueran a todos un poco más cercanas y por eso hemos incluido una serie de organizaciones con las que hemos tenido todo tipo de relaciones, ¿vale? Pues desde parte de distribución de estos softwares o de formaciones, servicios puntuales, etcétera. Entonces, algunas os serán conocidas, otras puede que no tanto, pero sí que creo que era necesario por lo menos hacer un slide que fuera un poco más cercano a la experiencia que todos podemos tener aquí con respecto al sector de industria. Y esto es un poco todo lo que quería comentaros. Entonces, Gabriel, te cedo la palabra. Vale, perfecto. Te quito el control también para que no Sí, tengamos ningún sí, problema. porque creo que no sé ni hacerlo, o sea que Ya está, yo creo que ya está. Sí. sí, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Vale, pues continuamos con lo que es la siguiente diapositiva.
Vale, sí que se está viendo. Vale. Vale, comenzamos con lo que es el siguiente punto, que son la parte de las tendencias del mercado y algunos retos de lo que es la industria naval. A ver, no me deja pasar ahora. Ahora. Como nos vamos a enfocar en lo que es ahora inicialmente en la que son las dos imágenes superiores, donde en julio del 2023 la Organización Marítima Internacional, que es la agencia especial de las Naciones Unidas, está comprometida pues a nuevas estrategias pues hasta lo que es el 2050. Como podemos ver en lo que es en la gráfica, se tiene que conseguir pues esa parte de cero emisiones en ese año. Y al final en cuanto a industria global marítima, que como bien sabemos, pues al final es un cambio tecnológico significante y obviamente la ampliación y el uso de estas nuevas tecnologías para lo que es la industria global no es una tarea muy sencilla. Pero, por ejemplo, si nos hacemos la pregunta de cuántas embarcaciones hay en el planeta en este preciso momento, la respuesta pues sería aproximadamente unas 100.000 embarcaciones, más de 100 toneladas brutas y, y alrededor de 55.000, lo que son barcos de más de 1.000 toneladas brutas. Y solo unas pocas de ellas pues tienen pues ese objetivo que se quiere llegar a 2050 de cero emisiones. Esto al final es algo interesante porque va a cambiar pues completamente lo que es el futuro del negocio marítimo y actualizar lo que son esas embarcaciones ya existentes. En la siguiente diapositiva, seguro que muchos de vosotros ya estáis familiarizados con el proceso general de la construcción de los barcos, de las diferentes fases, pero bueno, un poco por encima. Se comienza con lo que es esa consulta hasta pasar por cada diferente proceso hasta llegar a lo que es esa parte de servicio y soporte. Debido a que ahora las tecnologías digitales en la construcción naval se introdujeron pues hace ya bastante tiempo. Y ahora pues para casi todo lo que son esos procesos, esas diferentes fases, desde lo que es el diseño inicial hasta el contrato para el diseño de detalle, pues existen algunos paquetes de software pues para simplificar este tipo de proceso. Y obviamente dentro del portfolio que ofrece Siemens. Como podemos ver, el portfolio de Siemens cubre todos los procesos con diferentes herramientas, como por ejemplo por la solución PLM, que está situado arriba, Teamcenter PLM, que es para supervisar esa gestión del proceso y también pues esa parte del diseño en detalle y simulación, que es donde nos vamos a enfocar. En este sentido, Siemens está en una buena posición al poder cubrir todos esos procesos con sus diferentes herramientas. Pero probablemente la parte que más importante es la integración perfecta entre ellos. Esto me refiero a que, por ejemplo, no tengamos que comernos la cabeza, esos dolores de cabeza que tenemos muchas veces para tratar esos archivos y cómo pasarlos de una herramienta a otra. De lo que son las diferentes fases del desarrollo del producto, nosotros en lo que es en la simulación solo nos vamos a centrar en lo que es en esa parte de concepto y diseño. Y este es el área de experiencia del portfolio de simulación de Siemens. Este portfolio es lo que denominado SimCenter, es una parte específica de todas las soluciones que puede ofrecer Siemens. Y SimCenter está principalmente centrado en la simulación y testeo. Si os fijáis en lo que es en el círculo más exterior,
cubre diferentes áreas. La parte estructural, fluido, térmico, electromagnetismo, acústico y químico. Luego, en lo que es en el círculo más interior, veis que hay cuatro puntos que son denominados los principales bloques de este software SimCenter. Y a continuación vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos, pero enfocado en lo que es en la industria naval, para que así os enfoquéis. Primero, lo que es la modelización de esa complejidad. Sabemos que lo que es la estructura de una embarcación o de un barco no es sencilla, es muy compleja, ya sea su forma del casco, ya sea sus elementos internos, y dependiendo del tipo de análisis que nosotros queramos realizar, pues vamos a tener que definir o modelizar esa complejidad alta. El siguiente punto es explorar lo que son las diferentes posibilidades. Esta opción es interesante porque, por ejemplo, para la optimización del proceso. Si, por ejemplo, estás interesado en optimizar lo que es en esa forma del casco y tratar de buscar pues la mejor respuesta y la mejor solución, ya sea mediante un análisis hidrodinámico o de resistencia de lo que es ese casco. El siguiente punto es lo de ir más rápido. ¿Esto a qué me quiero referir? Sabemos que las simulaciones pues pueden ser complejas en cuanto a tiempo de resolución, no solo de definición, sino también a la hora de resolverlo y obtener un resultado, el tiempo puede pasar incluso de días, semanas e incluso meses, dependiendo de esa complejidad. Y para el proceso de diseño, pues estaría muy bien pues tener esas simulaciones en un tiempo razonable. Así que por eso las herramientas de Siemens se centran en hacer que las simulaciones sean más robustas y más rápidas a medida que pasan los años. En la gráfica podéis ver que dependiendo de la release que haya salido de ese, por ejemplo, de StarCCM, software de CFD, que el tiempo de ejecución de la simulación va disminuyendo. ¿Esto qué implica? Pues al final nos va a ayudar a lo que es al ingeniero pues a lanzar casos en un tiempo de ejecución realista. Y por último, el estar integrado. Ya hemos visto antes que todas las herramientas de Siemens en los diferentes procesos de la industria de lo que es en la fabricación de barcos, hay diferentes herramientas que ya hemos visto que están integradas. Pero, por ejemplo, enfocado a lo que es simulación y la parte de diseño, tendríamos lo que es esa parte de diseño con el software NX, donde a partir de este software de diseño podemos ir a diferentes soluciones que presente el portfolio de SimCenter, como puede ser la parte estructural, SimCenter 3D, la parte CFD, que puede ser la parte de StarCCM, o la parte de modelado de sistema de control, como puede ser SimCenter Amesin. ¿Qué ventaja tiene? Pues que al final está integrado completamente estas herramientas con lo que es el modelo, con el modelo CAD. Esto quiero decir que no tenemos que estar comiéndonos la cabeza diciendo, vale, ¿cómo tengo que exportar este archivo? ¿Cómo lo tengo que implementar aquí? Si es compatible o no, si tengo que pasar por una herramienta intermedia para hacer una traducción. Ahora, en el siguiente punto, vamos a ver
pues algunos casos de historias que han adquirido lo que es este software de Siemens de manera global en cuanto a información traspasada por Siemens. No solo son, me quiero referir, que no son clientes de España, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo primero es DNV. Ellos utilizan con lo que es el software de CFD Star CCM Plus y lo que ha hecho es para optimizar lo que es esa forma del casco y con ello recogieron las siguientes conclusiones. Lograron ese 33% de mejora en eficiencia energética, pues esto implica una ganancia significativa. Que esto si lo traducimos a nivel financiero, pues al final se ha ahorrado aproximadamente 3 millones de dólares por cada barco. El siguiente sería Wärtsilä. Ellos también utilizan Star CCM y estos, aparte de realizar la optimización del casco, han implementado lo que es ese sistema de propulsión, esa hélice, para ver el comportamiento real de esa embarcación, qué resistencia va a tener. Y como podéis ver, pues al final en esa imagen, como se puede ver en la que es en los resultados, como la forma de la estela, de diseño inicial al diseño optimizado. Luego, el último que me gustaría hablar sería el de Sistema Marítimo Becker, que es una marca famosa debido al diseño Mewis Duct, que se trata de un dispositivo especial de ahorro de energía que se instala delante de la hélice y puede hacer que el flujo que entra en la hélice sea un poco más uniforme. Al hacer esto se puede lograr un ahorro significativo en el sistema de propulsión. Y luego, como podemos ver a la derecha, lo que ha transmitido es que han logrado ahorrar 0,5 millones por embarcación. También se han ahorrado en lo que es en esa parte de combustible. Y luego también, pues, el tiempo de instalación de esa unidad. Continuamos con el siguiente punto de la agenda, donde ya nos vamos a enfocar con los softwares de este portfolio de SimCenter. Uno de ellos es SimCenter Star System Plus, donde ya hemos visto en anteriores puntos de esta agenda hasta ahora, pues la parte de cálculo de resistencia del casco. Pero vamos a ver más. Para lo que no os conozcáis, la herramienta SimCenter Star System Plus es enfocada a la simulación fluidodinámica o CFD multifísica, donde podéis ver enfocado lo que es en la industria naval, diferentes evaluaciones o diferentes análisis que se pueden realizar. Ya no solo lo que es la resistencia del casco, también lo que es el tema de maneuvering, la parte de estabilidad, high speed craft, seakeeping, la interacción entre multicuerpos. Y todo ello, al final, se puede realizar pues gracias a un rango amplia de física que podéis visualizar a la derecha, donde podemos tener lo que es esa interacción de fluido-estructura, tener en cuenta la dinámica del fluido, también la parte mecánica del sólido y luego también flujos multifase, la definición de, por ejemplo, de agua calma o de un determinado índice de severidad de esas aguas. ¿Qué vamos a ver en este software? Bueno, vamos a ver lo que son esos siguientes puntos y lo que vamos a ver es en el primer punto cómo es ese flujo de trabajo estándar. Los que ya conocéis CFD o algún software o herramienta de
de fluidodinámica que ya habéis trabajado e incluso con este software, ya conoceréis este flujo de trabajo y ya estaréis familiarizado. Luego, el siguiente punto, vamos a pasar para cómo automatizar ese flujo de trabajo mediante plantillas. Una vez realizado esa automatización, cómo ir más allá y realizar pues esa exploración de diseños y optimizar y buscar pues el mejor diseño más rápido. Y por último, pues cómo aumentar esa fidelidad de mis resultados. ¿Qué posibilidades me da StartCM? Comenzamos con el primer punto. Podemos ver lo que es ese flujo de trabajo dentro de la herramienta StartCM. E incluso puede ser de cualquier flujo de otra herramienta, donde comenzaríamos con lo que es el primer paso, la preparación de la geometría CAD, donde nosotros importaríamos ese CAD. StartCM se puede importar un amplio rango de tipo de archivos y luego también presenta pues herramientas para modificar, para poder realizar esa limpieza de ese CAD que hemos importado, como por ejemplo la intersección que puede existir entre diferentes caras. El segundo paso, pasaríamos a lo que es la parte de modelizado. Esa parte de modelizado es, necesito seleccionar cómo es ese tipo de mallado, luego las condiciones físicas y lo que son configuración del solver, parámetros del solver. El tercer paso es solucionarlo, pero antes de solucionar, nosotros podemos coger y crearnos unas escenas escalares, vectoriales. También podemos crearnos gráficas de unas cantidades específicas para traquear a lo largo de las iteraciones o a lo largo del tiempo cómo, si va convergiendo o no mi análisis. Lo bueno que tiene StartCM que cuando nosotros luego le damos al botón de correr, podemos ver en tiempo real qué valores nos está obteniendo para ver si está convergiendo o no. Y por último, el tema de postprocesado, donde luego este es el punto más importante donde nosotros tenemos que analizar, podemos animar y ver zonas de posibles refinamientos, esas áreas, para que luego si es necesario refinar o definir o modificar otros tipos de física, otros parámetros de cálculo, pues podemos ir hacia atrás y volver a lo que es la lanzar y volver a chequear hasta obtener nuestro primer diseño. Vamos a ver un vídeo, podéis ver lo que es la interfaz de StartCM, donde podéis ver la importación de lo que son ese componente, en este caso la embarcación, y luego lo que es los parámetros del mallado, como puede ser el boundary layer, lo que es el tipo de elemento a escoger, y luego controles de mallado, como puede ser el tamaño de base del elemento o incluso zonas de refinamiento. Luego sería lo que es generar lo que es ese mallado. Deciros que podemos generar esa malla aprovechando todos los recursos de nuestra máquina y podéis ver que luego a la hora de chequeo tenemos esa zona de refinamiento y cómo va creciendo lo que es esa malla. Seleccionamos lo que son los tipos de esa física, como el modo de turbulencia, tipo de simulación, tipo de fluido, las condiciones de contorno, que puede ser cuál es mi velocidad de entrada en este caso, cuál es mi presión de salida, si está a la atmósfera, y luego lo que se considera de tipo pared. Podemos crear lo que son escenas escalares mediante una sección o plano
y luego también cantidades específicas. Una vez resuelto, nosotros podemos ver mediante gráficas esas cantidades físicas a lo largo de las iteraciones qué valor está recogiendo. Podemos en una misma escena, podemos combinar escenas escalares con streamlines. También podemos realizar lo que es ese renderizado para visualizar de una manera más precisa qué es lo que está sucediendo en una cantidad física. Y luego de diferentes planos, diferentes cortes, ver, por ejemplo, pues la presión, como podemos ver. Hay un área de todo este proceso que hemos visto anteriormente en el vídeo que no nos hemos enfocado, que es un área dentro de la parte de preprocesamiento y que puede ser tedioso. En la industria naval, al final, hay muchos clientes que reciben ese CAD de la parte del software Rhino. Pero a menudo, pues esto no está limpio. Hay que siempre hacer pues unas determinadas operaciones de manera manual para poder arreglar esa geometría. Bueno, pues con StartCM Plus hay una herramienta que podemos automatizar esa limpieza mediante la operación de Surface Wrapper para poder realizar esa limpieza de una manera rápida. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Como en el proceso anterior, importamos lo que es esa geometría y en esta vez vamos a hacer la herramienta de chequeo de reparar la superficie y vemos cuántas superficies dan error. Lo rojo significa que son caras que se están intersectando entre sí. Claro, esto luego si hacemos una operación booleana de sustraer no nos lo va a hacer correctamente porque hay zonas que igual están intersectando, hay zonas que pueden estar abiertas. Entonces para ello se hace la operación de Surface Wrapper que podéis visualizar a la derecha y veis el tipo de refinamiento. Claro, pero podéis decir, vale, veo más refinado, pero quiero ver con una cantidad física en una escena escalar, ver cuánta desviación existe con el modelo real. Y vemos que no hay una desviación muy alta. Y una vez creado esto, los siguientes pasos serían generación de la malla, definición de las condiciones físicas, condiciones de contorno, etc, 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 todo lo que hemos visto anteriormente en el vídeo anterior. Pasamos al siguiente punto, que sería lo que es cómo ahorrar ese tiempo y automatizar el proceso mediante plantillas. Antes de explicar esta plantilla, deciros de que los que sois clientes y tenéis adquirido lo que es esta herramienta StartCM, tenéis la oportunidad de crear vuestras propias plantillas, vuestros propios flujos de trabajo y luego pues distribuirlo a través de vuestra organización. O también tenéis la posibilidad de descargaros una serie de plantillas que ya están creadas dentro de lo que es el portal de Support Center de Siemens. Una de ellas que os podéis encontrar sería la de Virtual Tow Tank, que es una plantilla enfocada en lo que es en la simulación de resistencia del casco en aguas calmas. Aquí, por ejemplo, podemos obtener a diferentes velocidades qué resistencia del casco tenemos. En el siguiente vídeo que vamos a ver en lo que es a la izquierda, vamos a ver estos pasos muy rápidos. Como podéis ver, solo tenemos unas ciertas operaciones donde nos dice, vale, primero importamos lo que es SCAD, es decir, el casco. De una manera visual podemos ver qué es lo que si es correcto lo que es esa importación, podemos hacer chequeos, etc. Pero luego también de una manera rápida podemos modificar parámetros como por ejemplo la velocidad de la velocidad del casco que van a ir. Entonces, claro, para así calcular la resistencia. Si os habéis dado cuenta, en vez de dar al botón de correr, hemos dado a otro botón. Los que sois conocedores y los que conocéis StartCM, ese botón se denomina Simulation Operation.
tan solo para modo resumen. Al final es un botón que te permite crear flujos de trabajo en la parte de preprocesado, postprocesado y también configurar cantidades físicas o parámetros. ¿De acuerdo? Y al final todo esto, pues al final todo ocurre, yo clicando ese botón, es como un flujo de trabajo. Y con ello, pues vamos obteniendo a diferentes, por ejemplo, con esta plantilla podemos ir obteniendo a diferentes velocidades qué resistencia tenemos. Otra plantilla, pero esta vez es enfocada a lo que es en la parte de cálculo de la hélice, de esa curva de la hélice. Se denomina Propeller Open Water Template, que en esta vez, pues en vez de importar la embarcación, es la hélice, y podemos configurar diferentes parámetros, ya sea lo que es esa parte de RPMs, el ángulo de la hélice, la torsión, y con esto, pues podemos usar estos parámetros y lanzar un estudio paramétrico para obtener lo que es la curva de la hélice, que es importante pues al final para ese ingeniero que es el encargado de realizar esa caracterización, por lo menos tener y crear esa curva. Volviendo a lo que es la plantilla inicial, tenemos lo que es la parte de Virtual Tow Tank, pero esta vez, este año han implementado una nueva actualización, que es que puedes tener en cuenta lo que es esa parte de la hélice, pero de una manera implícita, mediante el término Virtual Disk. Nosotros aquí el Virtual Disk se discretiza, como podemos ver en la imagen, con ese cilindro de color rosa. Y en ese color de cilindro rosa lo que tenemos que embeberle es la característica de la hélice, esa curva, y podemos importarlo mediante un archivo CSV. Una vez importado, nosotros realizamos lo que es ese mismo procedimiento y obtenemos lo que es esa resistencia. Aquí se han diferenciado de color azul la resistencia sin tener en cuenta lo que es la caracterización de manera implícita de esa hélice, y de color naranja teniéndolo en cuenta. Y ya veis pues que hay un ligero incremento. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos tener en cuenta no solo lo que es solo la forma del casco, sino también la interacción que existe entre el casco con con lo que es esa hélice. Y podemos ir más allá. Hemos visto ahora de agua calma, pero podemos definir con el tipo de modelos multifase, Volumofluid o BOF, podemos definir esas olas de manera lineal o no lineal. Luego también, si queremos más allá, podemos lo que es definir pues esa parte de maneuvering, de definir ya sea cómo se comporta mediante una trayectoria que yo ya conozco, o por una trayectoria que se realice por la hélice, por ese sistema de propulsión. Siguiente punto, pasamos a lo que es la parte de Design Space Exploration. Aquí hay dos cosas que necesito recalcar. Por ejemplo, la parte de Design Space Exploration en esta CCM se denomina Design Manager, es ese entorno, y ya hemos visto anteriormente de estudios paramétricos, pero el algoritmo que utiliza es Sherpa, que al final es un algoritmo de optimización que está embebido en este software. Partiendo de lo que es el flujo de trabajo anterior, ya hemos visto que si nosotros, por ejemplo, queremos modificar una parte, ya sea una parte geométrica del casco o un parámetro físico, como puede ser la velocidad, tenemos que hacerlo de una manera manual y siguiendo esos pasos. ¿Qué nos puede ayudar este algoritmo Sherpa? Pues si tenemos lo que es bien definido, lo que son los objetivos
y también los parámetros geométricos y físicos a modificar, nos va a realizar diferentes estudios y nos va a dar con ello el mejor diseño bajo esos objetivos, de una manera rápida. Ejemplos que podemos hacer. Imaginaos el mismo estudio que hemos visto anteriormente, pero ahora lo que voy a hacer es un estudio paramétrico donde yo lo que voy a hacer es cambiar la dirección de ataque del viento a 360 grados y con ello pues obtener lo que es esa fuerza en las dos direcciones, en X y en Y. Nosotros podemos decirle, oye, cambia este rango y me vas lanzando cada diseño y me vas creando pues esa gráfica. Y podemos ver de cada diseño, podemos ver escenas escalares que le corresponda y también con ello de una manera iterativa podemos clicar en la gráfica cuál es el que yo quiero, el valor gráfico, y de automáticamente se me modifica. Esto en cuanto a parámetro físico, pero podemos ir más complejo, por ejemplo la modificación del casco. La modificación del casco podemos realizar y aprovechar lo que es esa interacción o esa conexión que existe entre lo que es el software de diseño en X con la parte de StarCCM y realizar un análisis de optimización del mejor diseño bajo unas condiciones. Por ejemplo, en este caso se ha puesto un multiobjetivo, donde hemos puesto que la embarcación esté totalmente cargado y vacío, y que entre ellos me diga y me escoja cuál es el mejor diseño posible. Como podéis ir viendo, de cada iteración o cada diseño me van poniendo pues un punto o una cruz. La cruz significa de que la geometría CAD no es posible generarla porque será que ciertos parámetros no son compatibles. Entonces da fallo. Pero lo importante es que, aunque me dé fallo de esa modificación CAD, todavía sigue continuando lo que es esa optimización. Los puntos rojos serían que está la simulación OK, pero hay alguna restricción que yo le he dicho o un objetivo que yo le he dicho que no cumple, uno o varios. El azul que cumple todos los objetivos y luego veis que hay una línea sólida. Esa línea sólida es la que me va diciendo y me va marcando que a medida que va cambiando el diseño, cuál es el mejor diseño hasta el momento y que cumple con esas todas condiciones, con el multiobjetivo de llenado y vacío. También podemos ver, pues en esos resultados es en la línea de arriba el mejor diseño y en la línea de abajo el diseño inicial. Veis que a la izquierda, a resultados de tipo de estela, pues vemos que se ve reducida. Y en la derecha veis a misma escala el valor físico Walser Stress, que al final aquí vemos que en el que me ha escogido el mejor diseño, se ha visto reducido ese valor. ¿Y esto qué implica? Pues al final una disminución de esa fricción, es decir, disminuye su resistencia. Y por último punto, vamos a ver cómo tratar de aumentar esa fidelidad de los resultados y aproximarnos a lo que es esa realidad. Lo primero de todo, nosotros cuando, por ejemplo, consideramos un caso aerodinámico, se va a lanzar simulaciones con el tipo de modelo de turbulencia de tipo RANS. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos aumentar esa fidelidad de los resultados, tendremos que cambiar ese tipo de modelo de turbulencia por otro más avanzado, como puede ser el LES, Large Eddy Simulation, o el DES, Detached Eddy Simulation. Pero también, si nosotros queremos evaluar lo que son esas emisiones, también podemos añadir lo que son
esas partículas con el modelo multifase lagrangiano, para así poder traquear esas partículas. Otro es que también podemos estudiar lo que es esa parte de cavitación. La cavitación es una preocupación debido a tres razones. Primero, esa performance, esa actuación. Segundo, debido a la durabilidad y aspectos estructurales. Estos aspectos estructurales, por ejemplo, que sepáis que StarCCM presenta un solver estructural donde nosotros podemos hacer esa interacción entre el fluido y la estructura con un mismo software. Y por último, la generación de ruidos por la hélice. StarCCM presenta modelos hidroacústicos que al final permite obtener el ruido pues, generado por esa hélice y obviamente la propagación del ruido en su dominio. De manera resumida de lo que hemos visto de StarCCM sería, hemos visto el flujo de trabajo, cómo usar plantillas para automatizar el proceso y cómo el algoritmo de SERPA puede ayudarnos a realizar estudios paramétricos y de multiobjetivo, y por último, cómo aumentar esa fidelidad de los modelos. Vamos a pasar a lo que es el siguiente punto del software con SimCenter Amesin, ¿de acuerdo? Y cómo puede ayudarnos a esa parte del sistema de propulsión del barco. Para los que no los conozcáis, Amesin es una herramienta de simulación de sistemas 1D. Puede ser usado pues, para predecir lo que es esa actuación de un sistema entero, como puede ser el proceso de diseño, o por ejemplo, definir los requisitos del sistema de propulsión, sistema HVAC, etc. Se puede monitorizar muchos aspectos diferentes del barco, como puede ser el consumo, puede ser las emisiones, el confort térmico, y luego es usado para la parte de Virtual Commissioning, donde conectando el PLC al modelo con el fin de verificar el algoritmo de control y asegurarnos así un control robusto del sistema. Luego, ¿cómo esto es posible? Pues al final, Amesin presenta diferentes modelos físicos en diferentes niveles dependiendo de los datos que nosotros tengamos y el nivel de detalle. Estos modelos pueden representar pues, diferentes físicas, como puede ser la parte térmica, la parte eléctrica, la parte mecánica, y todo ello integrado en uno mismo. Luego, ¿cómo funciona? Pues al final, Amesin presenta más de 48 librerías, donde presentan librerías como por ejemplo intercambiadores de calor, sistemas hidráulicos, y en cada uno de ellos pues presenta un conjunto de modelos, como puede ser bombas, hélices, baterías, y cada modelo pues viene integrado con sus ecuaciones físicas. Vamos a ver de una manera resumida todo lo que es la parte de Amesin. Por ejemplo, en este bloque podemos caracterizar de una manera sencilla a qué corresponde. Por ejemplo, lado izquierdo sería lo que es esa embarcación o el barco, características, parámetros, y luego a la derecha las condiciones ambientales. Si vamos más allá, más aguas abajo, vemos que tenemos toda esa parte del control de lo que corresponde a la embarcación. Podemos hacerlo desde un sistema de control muy sencillo, un nivel de detalle menor a un nivel de detalle más preciso. Y para ello, cada uno de esos componentes tiene integrado dentro de él diferentes componentes que se denominan subcomponentes. ¿Para qué? Para tener más nivel de detalle de ese componente. Es decir, si por ejemplo en la parte de combustión, si nosotros queremos variar lo que es la carrera de ese pistón, podemos modificarla y ver en tiempo real qué es lo que sucede
qué resultados obtenemos debido pues, a ese cambio. Y luego también a nivel de enfocado a parte naval, tiene mapas para poder trazar la ruta específica. Luego, en cuanto a postprocesado, va a ser todo a nivel de gráfica, donde podemos ver gráficas por barras o gráficas a lo largo de lo que es el tiempo. Por ejemplo, podemos traquear lo que es ese consumo y las emisiones, ya sea a nivel cómputo global, el total, o a medida para poder identificar, oye, yo quiero saber en este tiempo cuánto ha consumido. Este tipo de gráficas podemos sacarlas. Luego, podemos ver que la Organización Internacional Marina está dando pues, algunos requisitos para el barco que cumpla con dos condiciones. La primera, que el motor se debe mantener a 4 nudos bajo unas condiciones ambientales VFT de tipo 7, de severidad o nivel de severidad 7. Y luego otro que tiene que cumplir es que ese motor debe estar manteniendo 14 nudos en aguas calmas. Pero claro, ¿cómo aseguramos que nuestro diseño cumpla con estos requisitos? Pues al final podemos usar lo que es SimCenter Machine, donde podemos ir de una monitorización muy sencilla a una monitorización más compleja. Por ejemplo, en el siguiente vídeo vamos a ver, en muy básico, ver qué valores, cuando con esos dos necesidades que nos cubre, ver qué valores tengo yo de resistencia y con ello cuánta potencia consume. Entonces, mediante gráfica, yo le voy a decir que a 14 de una velocidad de 14 nudos, ¿qué potencia tenemos? Y luego vamos a cambiar ahora el índice de severidad, ese valor de VFT nivel 7, calculamos y una vez que calcula le vamos a dar a actualizar y vamos a ver qué valor tenemos, pues a esos 4 nudos, qué valor tengo de potencia. Y vemos que 1 MHz. Y luego también pues, nos permite pues, comprobar lo que es ese sistema de potencia también, el motor, si es correcto o no. Ya hemos visto lo que es el primer punto, pasamos a lo que es el siguiente paso, que sería ya más enfocado a conectarlo y aumentar esa fidelidad, por ejemplo, de la resistencia del casco. Como hemos dicho, Amesin es un modelo de sistemas 1D, pero claro, yo anteriormente he calculado en un software de 3D de simulación CFD esa resistencia al casco. ¿Puedo importar esos datos y puedo interactuar con ellos en Amesin? La respuesta es que sí. Por ejemplo, a comparación del otro modelo, lo que hemos hecho es añadir un motor, en este caso. Y en ese motor, al añadir el motor, nosotros podemos calcular lo que son el consumo, las emisiones, la eficiencia de esa hélice y el torque. Es decir, que dependiendo de qué añadamos, podemos tener más control. Y luego ver lo que es la resistencia de lo que es ese casco y podemos lo que es importar nosotros esos valores obtenidos en CFD anteriormente, importarlos en lo que es en Amesin y podemos primero ver, como vamos a ver ahora, una diferencia de cuánto se diverge uno de otro y luego que al final te calcula uno por el método estadístico para lo que es ese cálculo de resistencia del casco y otro en 3D que es el modelo más real. Y vemos la diferencia. Donde luego tú puedes aprovechar esos datos e importarlos en Amesin y que lo tenga en cuenta para luego calcular de manera correcta esos consumos, esas emisiones y esa parte de eficiencia
y torque de lo que es esa hélice, por ejemplo. Y por último, ya es un paso más avanzado donde existe la posibilidad de realizar un acoplamiento de 1D, que es SynCenter Amesin, con 3D, que es StarCCM. Este acoplamiento, por ejemplo, nosotros tenemos, como hemos visto antes, todo lo que es definido, cada componente, es decir, todo su control. Pero, por ejemplo, en un determinado componente nosotros podemos recoger ese componente y definirlo que el cálculo me lo haga acoplado a un 3D, a un software 3D de simulación como puede ser StarCCM. Este acoplamiento, por ejemplo, una forma de realizarlo es con la parte de FMI, Functional Mockup Interface. Lo que hace es que te hace el linkado en ambas direcciones y con ello obtenemos pues una fidelidad más alta en los resultados. Esto, por ejemplo, ayuda a investigar pues la respuesta dinámica del motor a la demanda de potencia transitoria que requiere el barco o esa embarcación para poder superar por ciertas olas y la resistencia del agua. Modo resumen de lo que es esta parte de Amesin, de lo que hemos visto. Pues podemos ver que este tipo de simulación pues nos ayuda en lo que es en esa fase inicial del proyecto, sin tener que esperar a lo que son a más datos para poder realizar esa parametrización más detallada del componente, sino podemos obtener unos resultados iniciales y ver qué datos podemos necesitar o qué precisión necesitamos. Luego el segundo punto sería un poco más avanzado, que sería importar resultados de CFD. Y por último, si queremos tener pues una alta fidelidad en los resultados, podemos realizar ese acoplamiento entre lo que es el sistema de Amesin 1D con el de StarCCM 3D. Antes de concluir, vamos a pasar a lo que son las conclusiones claves, donde hemos visto un montón de cosas, ¿de acuerdo? Es mucha información, pero mientras que os haya quedado claro de que, primero, que Siemens ofrece una combinación de herramientas de software de 1D y 3D, donde podemos crear un gemelo digital completo y en este caso de la embarcación y del sistema de propulsión. Al final, este gemelo digital lo que brinda es una representación precisa y detallada pues de ese casco, lo que así pues ahorraría lo que es tiempo en lo que es en la parte de prototipos y al final ayudaría pues en términos de diseño ayudaría pues a ir en una dirección y conseguir y no realizar tantos prototipos, ir ya de una manera más directa, donde es un ahorro de tiempo y dinero. Y luego también podemos utilizar lo que es la parte de optimización para ejecutar varios diseños y bajo unas condiciones asegurarse de que estamos obteniendo el mejor diseño y cuál sería el mejor, con esas condiciones marcadas. Y así poder cumplir pues las regulaciones que nos exijan lo que es las diferentes normativas o clientes debido pues a esa embarcación. Antes de terminar, son justo la hora, para no alargarme, he visto que sí que habéis preguntado, ¿de acuerdo? Haber realizado algunas preguntas. No os preocupéis, vamos a recabar todo lo que son estas preguntas
y os contactaremos con vosotros directamente y así daros respuesta a ello. ¿De acuerdo? Solo pues para que tengáis una referencia de los correos por si necesitáis alguna información, alguna cosa, dudas que os hayan surgido y no habéis tenido oportunidad de preguntar, os dejo tanto los correos de mi compañero Juan y mío, ¿de acuerdo? Y muchas gracias a todos por asistir a lo que es a que es este webinar y nos vemos en el próximo. Y muchas gracias, Juan, por tu asistencia. Venga, Gabriel, gracias a ti y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.